En esta tarde quisiera hacer una introducción algo peculiar, diferente a las demás introducciones que he tenido. Quiero hacerlo con una pregunta. Y la pregunta que te voy a hacer es esta. ¿Eres salvo? Tal vez tu respuesta va a ser sí, voy a la iglesia. Toda mi familia va a la iglesia. O tal vez tú me dirías, yo tengo mi propia religión. O tal vez tú me dirías, yo no hago nada mal a nadie. Ayudo a la gente que en necesidad. Yo creo que es suficiente para saber si soy salvo o no. O tal vez tú me dirías, yo tengo mi propio Dios. El Dios mío no es el Dios tuyo. Tal vez muchas preguntas van a ser, la respuesta que tú me vas a dar va a ser diferente al otro. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿eres salvo? Tal vez la respuesta que yo esperaría que tú me dijeras es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo pensé que nacer en un hogar cristiano, voy a irme a los cristianos primero. Yo pensé que al nacer en un hogar cristiano, automáticamente recibo la salvación. O tal vez tú te bautizaste o te bautizaron en una iglesia desde pequeñito, sin mencionar nombre. Y tú crees que ahí naciste, ahí vas a morir. También muchas personas tienen ese criterio de que el ser salvo es simplemente pertenecer a una iglesia o una religión, no importa cuál sea. Si tú le preguntas a un musulmán, ellos te van a decir que son salvos. Creen en Alá. Si tú le preguntas a un católico, te van a decir, sí, yo soy salvo, porque nací en la iglesia. Y es la verdadera. Esa es la respuesta que te van a dar. Es la única. Es la que ha estado todo el tiempo de generación por generación. Tal vez tú dirías, no, yo soy mormón. Creo en las doctrinas de José Smith. Y por eso yo me considero que soy salvo. El testigo de Jehová va a decir lo mismo. Nosotros vamos a decir, soy salvo porque soy pentecostal. Porque creo que tenemos la sana doctrina. No, yo soy salvo porque yo pertenezco a la iglesia bautista. O yo soy salvo porque yo pertenezco a la iglesia presbiteriana. Yo soy salvo porque pertenezco a los adventistas. Y en fin, así. Todo el mundo va a decir que son salvos. Y en parte muchos son salvos. Pero hay muchos dentro del pueblo, dentro del reino de Dios, que están en estos lugares, profesan creer en Dios, pero realmente no son salvos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender cuando decimos eres salvo? Cuando vemos las Escrituras, y es a través de ellas que nos damos cuenta de la necesidad de ser salvo. Le voy a tener un ejemplo personal. Yo nací en el Evangelio. Crecí en el Evangelio. Yo no he conocido otra religión aparte del Evangelio. Mi madre nos instruyó en la palabra de Dios. Nos obligaba a ir a la iglesia. Muchos.
Muchas veces lo hacíamos de buena voluntad, como estábamos pequeñitos. Pero cuando ya entramos de 12 a los 15 años, ya nuestra actitud cambió, que decir, no, no voy a ir. Por quedarme jugando con los amigos en el barrio, por ir al río, o por ir a otra cosa. Ya poníamos muchas excusas. Pero si alguien me preguntaría en esos tiempos, ¿eres salvo? Yo tal vez me viera en mi interior. Conozco el Evangelio. Lo conozco, pero ¿soy salvo? Eso me redundaba, me sonaba en mi cabeza y decía realmente qué es lo que necesito ser salvo. Yo muchas veces, una vez fui de un pastor y le dije yo, mira, yo me crecí en el Evangelio, nací en el Evangelio, voy a la iglesia. Entonces el pastor me dijo, bueno, tú eres salvo. Pero dentro de mi interior, había algo que decía, si yo entro a la iglesia, un rayo puede caer ahí. Porque sabía mi condición, mi relación con Dios, que no estaba ni por cerca lo que es ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo mismo me analizaba y decía, yo no puedo vivir en un mundo allá afuera viviendo en pecado y una vida en el cristianismo aparentando que no estoy viviendo en pecado. Eso me movía a mí a decir, a no estar satisfecho en la forma que yo me conducía en la vida cuando yo era joven. Pero ¿se fijaba Dios en mí? Esa pregunta. ¿Se fijaba Dios? Porque yo sé que muchos de ustedes que me están viendo me conocen del barrio. Conocen mi vida cuando íbamos al río, cuando decíamos esto, el otro, tantas cosas que hacíamos. Y hoy también me están viendo a mí y van a decir, ¿y qué pasó aquí? Y no, Dios hace cambios. Dios hace cambios internos primeramente. Muchos de nosotros queremos ver los cambios externos primeramente para decir que somos hijos de Dios. Una vez un amigo me dice, vi una muchacha, yo la estaba viendo, me dice, esta mujer es una hija de Dios. ¡Wow! ¿Y ese discernimiento quién te lo dio? ¿Quién te dio ese discernimiento para decir que es una hija de Dios? Yo sé por qué lo estaba diciendo él así. Porque andaba con el vestido largo, con el pelo largo y la camisa manga larga. Le digo así. Tú estás diciendo de que esta mujer es una verdadera hija de Dios por la apariencia externa. Y muchos hemos llegado a esa conclusión que es lo externo que refleja que nosotros somos hijos de Dios. Que eso es lo que marca la diferencia. Pero vuelvo a decir, ¿se está fijando Dios en ti? Te voy a decir sí. Y te voy a decir no. ¿Qué es lo que va a cambiar la diferencia entre si Dios se está fijando en ti o Dios no está fijando en ti? Es cómo tú te sientes internamente con Él. ¿Estás contento o estás satisfecho con la clase de vida que estás diciendo, que estás siguiendo, viviendo y agradando a Dios? Muchas veces podemos vivir una vida que nos sentimos felices. Decimos estamos bien, pero estamos alejados de Dios. Pero el caso en este momento es, si tú quieres tener una relación bien con Dios, ¿cómo está tu vida? Para que explicarle en una forma más bíblica lo que estoy hablando,
Te voy a llevar a un pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos. En el capítulo 10. No lo voy a leer todo. Ciertos versículos los voy a leer. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay otras versiones que dicen que este hombre ayudaba a los pobres del pueblo. No que hacía limosna, porque limosna es, tú sabes que a veces usted ha escuchado o ha visto a personas que dicen, también en nuestros países, aquí no lo he visto, pero en nuestros países decíamos, dame una limosna por favor. Dame una limosna por favor, Pero este hombre dice que era natural de él salía en dar a los pobres. Hay un versículo que dice en la Biblia, al que a Dios da, no, al que el pobre da, a Dios le presta. Al que al pobre da, a Dios le presta. Quiere decir de que la actitud del corazón de nosotros, cómo lo hacemos, Dios se está fijando en eso. No importa si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Pero la actitud de cómo tú lo das, sí, tiene un efecto en el cielo. Este hombre hacía dos cosas que muestra una fe genuina en el verdadero Dios. Este hombre era un romano, un centurión. Este centurión era parte, este hombre tenía a cargo como 80 personas y eran de los voy a decirle en aquellos tiempos, uno de los mayores, un rango militar hoy en día, un mayor o un capitán, que tenía su compañía que se llamaba La Italiana, y esta compañía era una de las compañías más fieles que había en el Imperio Romano. Estos hombres estaban dispuestos a dar el todo por todo y eran fieles a su rey, a su César. Pero algo que me capta la atención de este hombre es que no era judío. No tenía la ley, los rituales, la adoración al Dios como los judíos lo tenían. Los judíos tenían su templo. Este hombre estaba influenciado por Roma, por decirlo así, que era un militar. Que Roma tenía muchos dioses. Tenía Júpiter. Tenía a Venus. Roma era un imperio de muchos dioses. Y este soldado estaba bajo la influencia de estos amigos, por decirlo así, romanos que adoraban a otros dioses, pero de una u otra forma Dios venía tratando con este hombre para alcanzarlo a él, para llevarlo al punto de decir, es tiempo que tú sepas quién soy yo. Este hombre, bíblicamente hablando, tenía una ventaja grande. Si lo voy a comparar con Naamán el asirio,
Naamán el asirio tenía una ventaja, puede decir pequeña, pero no podría decir si esta niña, la sirvienta de la esposa de Naamán, voy a ir al Antiguo Testamento, porque esta niña fue la que le dijo a la mujer: si mi señor fuese a Israel, allá hay un profeta de Dios que lo puede sanar de su enfermedad. Esta niña estaba siendo de testigo o de testimonio de una forma para introducirle a esta familia al Dios de Israel. Tenían esta conexión. Dios, de una u otra forma, Dios llevó a esta niña a la casa de Naamán para que esta niña le dijese: allá en Israel hay alguien que te puede sanar. Este centurión del capítulo 10 no estaba enfermo físicamente, pero necesitaba saber quién era el verdadero Dios. Me pongo en el caso de cuando Mateo, ¿se acuerdan Mateo, uno de los discípulos de los apóstoles? Dice que él servía en los asientos cobrando los taxes. Este hombre, todos los colectadores de taxes, los publicanos, esta gente cobraba más de la cuenta, le daban al César, al gobierno, lo que el gobierno le decía que tenían que entregar mensualmente, y lo demás se quedaban con ellos. Mateo era uno de ellos, que Mateo dentro de sí sabía que él era un hombre rico, pero dentro de su ser estaba vacío. Dentro de sí mismo él sabía de que él no estaba agradando a Dios. Cuando Jesús pasa por ahí y se le queda viendo a Jesús, y tal vez Mateo lo ve con unos ojos de decir: no puedo hacer más. Mira, quisiera cambiar mi forma de ser, pero no puedo. Porque sabía que al entregar esa posición de ser un colectador de impuestos, iba a perder mucho dinero. Pero a él no le importó. Cuando Jesús le hace el llamado a Mateo y le dice: sígueme. Y la Biblia es bien claro, y dice la Biblia de que al nomás que escuchó la voz de Jesús que le dijo: sígueme, él dejó todo lo que estaba ahí, no esperó 2 veces que le dijese, agarró sus maletas y dijo: bye bye, vida cruel. Bye bye, vida cruel. Porque dentro de sí él sabía de que había un vacío que solo el Cristo de la gloria podía llenarlo. No había nadie más. No había nadie más que lo llenara. No había nadie más que pudiera llenar ese vacío en Mateo. Entonces este centurión, lo mismo había en este centurión. Este hombre hacía buenas obras, ayudaba a los necesitados de su pueblo, hacía oraciones a Dios. ¿Qué bien esto? ¿Acaso Dios puede escuchar las oraciones del impío? La Biblia en unos versículos del Antiguo Testamento dice que no. Pero como Dios conoce los corazones, él sabía la condición del corazón de este hombre Cornelio. Él sabía la condición que él estaba, dice, me sorprende que no solo él, dice que temía a Dios, sino que toda su casa. Este hombre tenía siervos. Este hombre tenía familia. Y toda su casa, dice, temía a Dios, pero no tenía a Dios todavía en su corazón. En otras palabras, necesitaba que sus pecados fuesen limpiados. El judío tenía esta bendición, que cuando él venía con su sacrificio al templo donde los sacerdotes, los judíos tenían ¿cómo por decirlo así? El privilegio de que
sus pecados fuesen quitados en ese momento cuando él presentaba los sacrificios. El sacerdote los dejaba ya libre de pecado. En la ceremonia que hacían los dejaban libre de pecado y ya él salía ya libre con su familia sin pecado. Este hombre no tenía ese acceso. Este hombre no tenía ese acceso al templo como los judíos para decir, yo quiero que me borren mis pecados. ¿Cómo yo lo hago? Tal vez en tu corazón, tal vez tú me estás viendo y decir, hey, eso me pasa a mí. ¿Cómo yo hago para quitarme este pecado? ¿Cómo yo me puedo deshacer de limpiarme completamente, tener esa paz con Dios que necesito, tener la paz con Dios? Muchos estamos siendo atormentados en las condiciones que vivimos. Muchos estamos hastiados y cansados de estar viviendo la vida secreta que tú estás viviendo. Y tú sabes que no es correcto cómo lo estás viviendo. Tú sabes que hay un Dios que te está viendo. Pero tú dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo me quito este pecado? ¿Me lavo con una lejía? ¿Me lavo con jabón? ¿Cuál es el proceso? Solo hay una cosa que te puede quitar el pecado. Y se llama la sangre de Cristo. Es lo único. Pero déjame decirte esto. Este hombre dice que hacía oraciones a Dios. El versículo 3 de Hechos 10 dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Wow. Un ángel de Jehová, un ángel de Jehová vino. Y fue donde Cornelio. Cornelio dice, no sé, una visión que tengo que limpiarme los ojos para ver si esto que estoy viendo es realidad o simplemente estoy soñando. No, pero dice que estaba orando a la hora, ¿a qué hora? A la hora 9, a las 3 de la tarde. ¿Cuál sería la oración de este hombre? ¿Cuál sería la oración de este hombre? La oración de este hombre sería como la de, si nosotros vamos al libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo 18, hay 2 clases de oración ahí. Lucas capítulo 18. El versículo 9 al 14. Mira lo que dice aquí, hay 2 clases de oración. Estoy seguro que una de estas 2 oraciones este hombre, Cornelio, estaba haciendo. Y esta es la oración que Dios escucha. ¿Se ven esto? Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, Jesús hablando esta parábola, de que uno que le gustaba justificarse a ellos mismos. Y él dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Escuchen esto, oraba consigo mismo. No hablaba con Dios. Consigo mismo. De esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow. Watch this.
¿Cuál era que estos otros él estaba diciendo? Estaba el fariseo a la par, el publicano. Le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y quizás veía al publicano que estaba ahí a la par. Ladrones, los publicanos eran ladrones. Injustos, los publicanos eran injustos. Adúlteros, también lo eran. Y él dice, ni aún como este publicano. Ahí se le tiró del todo la pedrada al pobre publicano. Él se consideraba el perfecto. Él se consideraba el sano. Él se consideraba el justo. ¿Se estaba justificando este hombre delante de Dios? No. Jesús está en esta parábola. Y le decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Oh, ¿san familia? Se oye como que no está como este hombre fariseo. Entonces, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se estaba jactando. Este hombre, en la parábola de Lucas, ahora viene el publicano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. En el versículo 14 Jesús dice, os digo que ¿quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos a Cornelio. Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice que este hombre era piadoso, ayudaba a los pobres, hacía limosnas y hacía oraciones, y este ángel se le presentó. Este ángel viene y le dice, tus oraciones, el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y empieza Dios a tratar con este hombre personalmente. ¿Qué sucede ahí? Dice, envíe pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Míreme, un momentito aquí. ¿Por qué el ángel no le pudo decir a Cornelio lo que tenía que hacer? ¿Acaso podía el ángel decir lo que tenía que hacer? Sí podía. ¿Por qué le manda a traer a Pedro? Porque Dios tenía que tratar con Pedro también, no con el ángel. Dios tenía que tratar con Cornelio y tenía que trabajar con Pedro. Pedro, al principio, era un racista. Pedro, al principio, acuérdense que Pablo lo censuró a Pedro, porque cuando Pedro estaba comiendo con los gentiles, dice,
comía con los gentiles, pero cuando llegaba uno a la circuncisión, uno de los judíos, dice que Pedro se hacía el loco, se hacía a un lado y se iba porque no querían que lo vieran junto con los gentiles, porque era la persona se podía contaminar estando con los gentiles. ¿Por qué? Si en la mesa había estaba comiendo cerdo, un judío no podía comer cerdo. O tal vez estaban comiendo langostas, un judío no podía comer langostas. O si estaban comiendo ostras, tampoco nada. Entonces contaminaba con solo que estuviera en la casa de un gentil que no era parte del pueblo judío. El judío supuestamente se contaminaba y Pedro tenía esas cosas. Al día siguiente, este hombre mandó a sus soldados, a sus siervos, a que fueran a buscar hasta Pedro. Pero a la hora del lunch, a la hora sexta, a la hora del mediodía, mientras estaban preparando su comida, él se fue a la azotea y empezó a orar. Y de repente Dios le puso una visión, un lienzo que bajaba con muchos animales inmundos, y Dios le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo es posible? Le dijo Pedro, que tú me estés diciendo eso. Tú sabes que yo jamás he comido cosas inmundas. ¿Por qué me estás diciendo esto? Que vaya y levante. Dios le dijo: lo que yo limpié, no lo llames inmundo. Dice que le bajó otra vez la visión, otra vez: levántate, mata y come. A la tercera vez, dice que fueron 3 veces se le apareció la visión. Y Pedro no entendía lo que significaba esa visión. Pero en ese momento, estaban allá abajo, en la casa, ya habían llegado, ya habían pasado 2 días. Los siervos de Cornelio llegaron donde Pedro estaba, tocaron la puerta. El Espíritu Santo le dice a Pedro: mira, no rehuses, allá abajo están personas que vienen a buscarte. Yo los he mandado, le dice, no rehuses ir con ellos. ¿Qué es lo que hace Pedro ahí? Pues, entren. Y si vienen buscando a mí, sí, aquí estoy. ¿Qué quieren que haga? Ya le explicaron lo que te faltaba. Le explicaron lo que el ángel le había dicho a Cornelio, pero todavía no entendía esto. Hizo pasar a los gentiles dentro de su casa donde estaba él. Que Pedro no era ese. Dios tratando con Pedro, no solo con Cornelio, pero estaba tratando con Pedro. Y Pedro no rehusó ir. Llegó a la casa de Cornelio. Mira, cuando yo estaba leyendo esto, que Pedro no rehusó, inmediatamente se me vino a mi mente Jonás. Jonás estaba en Jope. Y Dios le dio una orden a Jonás, a un profeta del Antiguo Testamento. Ya no era un hombre a quien tenía que llevar a la palabra, sino que una nación completa, a Nínive. Y Dios llama a Jonás y le dice: ve a Nínive y dile que en 40 días Nínive va a ser destruida si no se arrepienten. ¿What? Dijo Jonás. ¿Yo? ¿A Nínive? Ni loco. Quizás Jonás le dijo, a Dios le dijo: ¿tú no sabes lo que hacen ahí los profetas? A los profetas, tus hijos, los agarran ahí y los guindan como un animal que lo están destazando y le empiezan a quitar la piel como que están destazando un animal. Matan a tus profetas, le dice. Son sanguinarios. No tienen temor de ti. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Hizo lo contrario que Pedro hizo, en el mismo lugar, en Jope. Jonás hizo y se fue. Desde ese lugar se fue a Tarsis, que era el último allá por España. Era como de punta a punta. Se metió a un barco y huyendo de obedecer el mandato que Dios le había dicho. Desobedeció. Pero Dios lo tragó, lo tiraron al mar. La furia de Dios se apagó. El pez lo vomita de regreso a la orilla donde tenía que ir.
un viaje submarino sin haber pagado ni un centavo. Y en el vientre del pez, Jonás le dijo, ok, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero sácame de aquí. Y dice que el pez lo vomitó a la orilla. Y se fue. Y le predicó a una nación que y esto es sobrenatural, mira, de punta a punta a esta ciudad de Nínive, se tomaba 3 días para darle de punta a punta. Jonás lo hizo en un día. Cuando la gente escuchaba el mensaje de Jonás, la gente reconocía la condición que estaban. Cuando el rey escuchó lo que Jonás venía, el mensaje de Jonás, dijo, oh, el rey no sabía qué hacer y dice, ok, todas las vacas, todos los caballos, nadie coma, empieza a dar órdenes, nadie coma hasta que la ira de Dios se apague. Y pidámosle a Dios, vistámonos en silicio, pongámonos en ceniza y que la ira de Dios se apague. Y dice la Biblia que la ira de Dios se apagó y no castigó a Nínive. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que hizo este bendito Jonás? Se fue a poner en un lugar, dijo, ok, ahora sí voy a ver. Después que había predicado, que se repitiesen, ahora voy a ver que le caiga fuego del cielo que lo consuma. Sí tenía un racismo, Jonás. Tenía un racismo grande que, digo, yo me voy a... Y cuando vio que no cayó fuego del cielo y los consumió como Sodoma y Gomorra, dice que Jonás se puso enojado con Dios y le dijo, yo sabía bien, le digo, que tú que eres un Dios misericordioso, dando para la ira, y otro que perdona las iniquidades. Yo sabía que tú ibas a perdonar a Nínive, y yo quería que tú lo destruyeses, y yo mejor mátame, le dice Jonás. Imagínense la actitud de Jonás, mátame porque no hiciste lo que yo quería, sino que lo que ellos quieren. Pero no fue así. Pedro obedeció la voz de Dios. Y se fue. Fue a la casa de Cornelio. Dice que el día siguiente, después de 4 días, entró Pedro a la casa de Cornelio, de 4 días, de que Cornelio vio la visión. Entró a la casa de Cornelio y le dijo, no sé por qué estoy acá. Dios me mandó, me explicó esto, Cuando dijo, dígame para qué tú me has mandado a llamar. Ya Cornelio le dijo a Pedro, esto y esto y esto sucedió. Y te he mandado a llamar porque tú tienes palabra de Dios para mí. Entonces Pedro dice, ahora entiendo lo de la visión. Porque Pedro dice, ¿usted sabe? Le dijo, que un judío no puede entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me reveló que lo que Dios llama, lo que Dios ya limpió, que yo no lo puedo llamar inmundo. Pedro le empezó a predicar del Evangelio, le empezó a dar el plan de salvación a Cornelio y a su familia y a sus amigos a quien él había invitado. Dice que el Espíritu Santo vino sobre aquella casa, dice, y que los llenó del Espíritu Santo en ese momento. Y los llenó del Espíritu Santo, dice, y empezaron a hablar en lenguas. Y Pedro se quedó atónito y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Con esto te quiero decir a ti. No importa tu pasado. No importa tú si has sido un ladrón. No importa si tú has sido un mentiroso. No importa si tú hayas sido un estafador. No importa si tú hayas sido un adúltero, un fornicario. No importa la condición de que tú estás viviendo ahorita. Pero si en tu corazón hay algo que te dice, no andas bien, escucha a esa voz que te está diciendo, arrepiéntete. Cristo es la única solución a tu problema. No la religión, no las iglesias. Es Cristo tu solución. Él
te perdona tus pecados, dice la Biblia, y los avienta al fondo de la mar, y Él nunca más se acuerda de tu pasado. ¿Quieres aceptarlo en este día? ¿Quisieras tener que Él sea tu Salvador y el Señor de tu vida? Porque muchos de nosotros pensamos que Él simplemente es nuestro Salvador, pero no. Pero yo en esta tarde quiero decir que haz a Cristo el Salvador y tu Señor, y el Señor de tu vida, y Él no te va a fallar. Cuídate mucho, piensa en esto, y nos vemos el próximo jueves.